Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos nuevo vídeo y lo hacemos con la segunda parte dedicada al reinado de Alfonso X. Hoy vamos a seguir con su historia, concretamente con un hecho muy oscuro y que tiene que ver con uno de sus hermanos, con Fadrique. Cuando Fernando III, padre de Alfonso X y de Fadrique, enviudó, se volvió a casar y lo hizo con Juana de Dampmartín. Esa fue su manera de aproximarse a Francia. Ella tenía 17 años y Fernando III 30 años más. A los 4 años de matrimonio, Fernando falleció y su viuda permaneció en Sevilla. En una ocasión en que don Fadrique viajó a Sevilla, aprovechó para mostrar sus respetos a Juana. Ella tenía entonces 25 años y él 27. Las visitas se hicieron cada vez más frecuentes y pasó pues lo que tenía que pasar. El infante don Fadrique mandó construir una torre para la reina viuda y lo hizo argumentando que era necesaria desde el punto de vista defensivo. La gente empezó a rumorear sobre la pareja. ¿Cómo era posible que una reina viuda tuviera amores secretos o se planteara casarse? La reina se vio obligada a marcharse a Francia y en la torre quedó su amante. La nobleza y el clero no podían permitir que la falta de decoro de don Fadrique quedara impune, y así se lo hicieron saber al rey Alfonso X. El rey autorizó el proceso contra su hermano. Creo que no me equivoco si digo que al rey no le debió de costar mucho tomar esta decisión, y es que la relación entre ambos nunca había sido buena. Recordemos, por ejemplo, en el vídeo que publiqué sobre Cristina de Noruega, que el rey Alfonso le impidió casarse con Cristina, al anteponer para ese matrimonio a otro de sus hermanos, al infante Felipe. Otro episodio de la mala relación entre Alfonso y Fadrique es cuando Alfonso X convoca cortes en Burgos y lo hace para solicitar ayuda económica para poder sostener su pretensión de ser emperador del Sacro Imperio. Y Fadrique pues no se dignó acudir a esas cortes. Por cierto que esta idea de Alfonso X de postularse como candidato a emperador del Sacro Imperio le va a traer muchos problemas. Por un lado se va a encontrar con la oposición de los nobles, porque al final esa pretensión conllevaba un gasto económico extraordinario y una aportación de soldados también extraordinaria. De hecho, llegó a producirse una sublevación liderada por su propio hermano, por Juan. Este se alió con el rey musulmán de Granada y aprovecharon, militarmente hablando, el momento de la salida de Alfonso X de la península ibérica para llevar a cabo esa sublevación, pero no llegó a prosperar. Pero es que Alfonso X, en su proyecto de ser emperador, ni siquiera podía contar con el apoyo del Papa Inocencio IV. Alfonso basaba su candidatura en el hecho de ser hijo de Beatriz de Suabia, que pertenecía a la familia alemana de los Hohenstaufen. Y esta familia decían ser los depositarios de los derechos al imperio. Entonces, ¿qué razones tenía el Papa Inocencio IV para no apoyarle? Pues precisamente eso, el hecho de que Alfonso perteneciera a esa familia. ¿Por qué? Pues porque existía un enfrentamiento entre el papado y dicha familia, y ese enfrentamiento venía de la influencia de los Staufen en ciertas regiones de Italia, especialmente en Sicilia, porque precisamente en aquel lugar los pontífices tenían derechos históricos y feudatarios. Pero es que durante el pontificado siguiente, con Gregorio X, tampoco consiguió el apoyo que necesitaba. La oposición papal llegó a tal extremo que cuando en 1256 vuelve a presentar su candidatura frente a la de Ricardo de Cornualles y éste muere, tampoco consigue la aprobación papal. Finalmente, después de 20 años, Alfonso X desiste de su proyecto de convertirse en emperador. Eso sí, después de perder grandes sumas de dinero. Pero ¿por qué la fijación de Alfonso X de convertirse en emperador?
Según algunos historiadores, fue un intento de establecer de alguna manera su supremacía sobre el resto de los reyes peninsulares. Pero volvamos a la historia entre Alfonso y su hermano Fadrique. Otro momento crítico entre los hermanos fue cuando Alfonso descubrió que Fadrique había conspirado contra él y lo había hecho para declararlo incapacitado. Parece ser que Alfonso padecía de un cáncer maxilofacial y este cáncer le producía fortísimos dolores. Esta dolencia le provocaba ataques de ira y puede decirse que condicionó su vida. Existe una biografía del rey escrita por Salvador Martínez, que es profesor de literatura española medieval y de Renacimiento en la Universidad de Nueva York, que nos dice que la enfermedad pudo influirle en la toma de ciertas decisiones calificadas como disparatadas. Y quizás una de esas decisiones fue la de dar la orden de que ejecutasen a su hermano Fadrique y al yerno de éste, el señor de los cameros. A ambos los acusó de traición. Y los acusaba de traición porque apoyaban las pretensiones al trono de Sancho en contra de Alfonso de la Cerda. El señor de los cameros fue quemado vivo en Treviño, en Burgos. Respecto a don Fadrique hay dos versiones. Una dice que fue encerrado en el castillo de Burgos y colocado dentro de un arca con hierros puntiagudos donde finalmente murió, y otra versión dice que fue ahogado o asfixiado. Existe otra teoría sobre la ejecución de estas dos personas. Esta teoría dice que fueron ajusticiados no por traición, sino por haber mantenido relaciones homosexuales, y aquello en esa época estaba penado con la muerte. Esta teoría se basaba en los rumores que corrían de que ambos habían adquirido ciertas costumbres musulmanas cuando estuvieron en Túnez. Hay quienes creen que los mandó a justiciar por temor a ser víctima de una profecía. Ya sabéis que Alfonso X era un gran aficionado a la astrología, y esa profecía decía que había de morir desheredado del reino de Castilla y de León por hombre de su linaje. Es obvio que Alfonso X pensó que ese hombre sería su hermano Fadrique. Hay que decir también que en esa época se partía de la idea de que los astros ejercían una gran influencia en los seres humanos. Otros historiadores creen que la causa pudo estar en el apoyo que dio tanto él como su yerno a la reina doña Violante, y es que doña Violante, durante el conflicto sucesorio, decide huir a Aragón junto a doña Blanca, la viuda de Fernando de la Cerda y los hijos de ésta, los infantes de la Cerda. El conflicto sucesorio ya sabéis que lo traté en el vídeo anterior sobre la vida de Alfonso X. ¿Por qué huye doña Violante a Aragón? Pues para conseguir la ayuda de su hermano el rey Pedro III el Grande de Aragón, y todo eso lo hicieron a escondidas de Alfonso X. Alfonso X, antes de fallecer, expresó su voluntad de perdonar a su hijo Sancho, así como a todos los que le habían ofendido, e igualmente pidió perdón a sus súbditos por sus errores. Alfonso X quería ser enterrado junto a sus padres en Sevilla o bien en Santa María la Real de Murcia. ¿Por qué en Murcia? Recordemos, como ya expliqué en el vídeo anterior, que visita Murcia en representación de su padre que se encontraba enfermo, y Murcia será el primer reino que Alfonso conquista a los musulmanes. Pero también, si recordáis, Murcia fue uno de los pocos apoyos que tuvo cuando su hijo Sancho se sublevó contra él. Finalmente recibió sepultura en Sevilla, junto a sus padres, pero si visitáis la Catedral de Murcia encontraréis una urna en piedra pintada en blanco y oro y flanqueada por dos heraldos también de piedra. Estos heraldos vigilan el corazón de Alfonso, que se encuentra en el interior de esa urna. Por ese motivo, en el escudo de la ciudad de Murcia aparece un corazón, en alusión al de Alfonso X. Eso fue una decisión que se tomó en 1575 en el concejo de la ciudad. El rey Carlos I de España y V de Alemania ordenó construir una reja de metal en la que colocó sus enseñas
y lo hizo con la finalidad de proteger los restos de Alfonso X. Alfonso X ha pasado a la historia como un rey sabio. Él mismo tenía la creencia de que si era rey había sido por un motivo. Dios le había destinado la misión de comunicar a sus súbditos la sabiduría, y a eso se dedicó en cuerpo y alma. En la corte de rey se escribieron las cantigas de Santa María. Las cantigas fueron 427 poemas que se redactaron para ser cantados y que narran prodigios debidos a la Virgen o los santos. Y lo más llamativo es que estaban ilustrados por miniaturas góticas y además acompañados por partituras musicales. También dedicó especial atención a la historia. Se redactó el libro Historia de España. En esa obra se recogía desde los orígenes de España hasta el reinado de su padre. No se olvidó de la ciencia, dedicando libros a la astrología, astronomía, como el llamado Libro del Saber de la Astrología. Fue tan aficionado a la astrología y astronomía que dio la orden de colocar un observatorio astronómico en una de las torres del Alcázar de Segovia. En el Alcázar fue donde estableció la corte. Parece ser que en un día de tormenta un rayo cayó sobre esa torre, provocando la muerte de varios sirvientes. Un franciscano, llamado Antonio de Segovia, atribuyó el hecho a un castigo divino. Parece ser que el rey había hecho un comentario que ponía en duda la perfección del orden celeste, llegando a decir: si Dios me hubiera consultado, el mundo hubiera salido mejor. Después se arrepintió y se confesó, y como penitencia colocó un cordón de escayola de la Orden de San Francisco en una sala del Alcázar de Segovia, y desde entonces a esa sala se la llama Sala del Cordón. Ya veis que hasta los más mínimos detalles tienen una explicación histórica, y eso es lo bonito de la historia, que cada cosa que pasa porque anteriormente ha sucedido algo de carácter histórico. Y una curiosidad es que en 1935 se puso el nombre de Alfonsus a un cráter lunar. En lo económico, Alfonso X el Sabio fomentó las ferias y creó el honrado concejo de la Mesta. En él se incluían a todos los pastores de Castilla y León y les otorgó privilegios como eximirles del servicio militar, testificar en los juicios, derechos de paso y pastoreo. En lo relativo a la jurisprudencia se escribieron las 7 partidas, el espéculo de las leyes y el fuero real. Con este fuero se pretendía conseguir una uniformidad legal. Además de la afición de Alfonso X el Sabio por la astronomía, también era un apasionado del ajedrez. En aquella época el juego del ajedrez se relacionaba con el refinamiento y la intelectualidad. Todos los conocimientos sobre este juego quedaron recogidos en un libro, el libro de ajedrez, dados y tablas. Y ya para terminar, contar una última leyenda que sé que a algunos de los suscriptores les encanta, que dice que durante una estancia en Vitoria el rey cayó gravemente enfermo y dicen que solo se curó cuando le colocaron en su pecho el primer volumen de las cantigas. Esto fue considerado un milagro que posteriormente quedó recogido precisamente en el libro de las cantigas, en la cantiga 235. Y bueno, pues de esta manera terminamos el vídeo de hoy. Si queréis hacer algún comentario sobre vuestra valoración de Rey Alfonso X o queréis hacer algún otro tipo de comentario, pues siempre será bienvenido. Así es que me despido hasta la próxima semana.